No, para nosotros no. Ahora que esta imagen. No, ya no. ¿Saco eso? ¿Entre ustedes? Acción, está bloqueado todo. ¿Quién lo firma? No quiero firmarlo, me da flojera. Por si acaso. Miembro superior izquierdo entonces. Este músculo debería manejarlo, se supone, los de aquí. Vamos a repasar de esta manera. ¿Ya? Ese músculo es el músculo deltoides. Ustedes ven las inserciones, esto corresponde a la clavícula, hacia adelante. Esta es la escápula acá atrás. Esa es la espina escapular. Esas son las inserciones que tiene el deltoide acá. Clavícula, acromion, que es la punta del pie. Espina y la escápula. Las mismas inserciones tiene el trapecio hacia arriba, por si acaso, trapecio superior hacia arriba. Y desde acá, entonces, desde esta como U que hace la inserción, se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Por eso se llama deltoidea, por el músculo deltoide. ¿Qué es lo que hace este músculo principalmente? Como es grande y está por lateral, abducción. Pero en cuanto a ventaja mecánica, ese que es el supraespinoso, sobre la espina, le gana los primeros 30 grados de movimiento. Ese maneja el movimiento en los primeros 30, ese que se contrae en la ¿Es el de los 90? Este es el de 30 para arriba. O sea, este es el inicio del movimiento. Y después sigue eso. Entonces, supraespinoso, infraespinoso. Está inervado además por un nervio que se llama supraescapular. Supraespinoso e infraespinoso. El supraespinoso que hay arriba entonces hace abducción. Pero estos músculos quedan detrás del húmero. Entonces, al contraerse, rotan el húmero hacia lateral. Porque tiran del húmero, en la cara posterior del húmero, hacia atrás. Entonces, la única forma en que se mueve el hueso es rotando. Es así, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo el del otro lado, ¿no? Ahí. Entonces, como estos músculos están así, llega acá, a la cara posterior del tubérculo mayor, y la única posibilidad es que hagan es rotar hacia lateral. Los dos músculos, el infraespinoso y el debajo del infraespinoso, ese músculo está infraespinoso y no, supraespinoso de arriba. Arriba de la espina, redondo mayor. Redondo mayor, redondo menor. Ahí están los dos redondos. Entonces, redondo menor, infraespinoso, rotan lateralmente. Pero el redondo mayor se va hacia adelante. Entonces, como se va hacia adelante, se inserta acá, en la cara anterior, en el surco intertubercular. Lo que hace al contraerse es rotar, pero hacia medial. Es la rotación de ese versus ese distinto. Esa rota hacia lateral y esta rota hacia medial. ¿Ya? El último que se ve abajo es el latísimo del dorso, que está cortado. Ese. El dorsal ancho, el latísimo del dorso. ¿Ya? También un rotador medial, igual que el redondo mayor. Músculos del brazo. Te dicen tres cabezas. La lateral, hacia afuera, el brazo izquierdo. Una medial hacia adentro, que es esa, y una cabeza larga. Lateral, medial, larga. La larga es la única que llega a insertarse a la escápula. Las otras dos cabezas, lateral y medial, se insertan detrás del húmero. ¿Cómo diferencio las inserciones de las dos cabezas, lateral y medial? Este se inserta arriba del surco del nervio radial, que pasa por detrás. Y esa se inserta bajo el surco del nervio radial. Entonces el surco al final divide el hueso en dos partes. La cara posterior. Sobre para la cabeza lateral, bajo para la cabeza medial. ¿Qué hacen las tres cabezas juntas? Se insertan en el olecrano, que es eso. Entonces cuando se contrae el tríceps, tira el olecrano hacia arriba, por lo tanto extiende el Pero la cabeza larga, como llega a la escápula, al tubérculo infraclenoideo, aparte de extender el codo, la cabeza larga tira el hombro hacia atrás, entonces hace extensión del hombro. Solo esa cabeza te ayuda, extensión de hombro y extensión de hombro. El musculito triangular que se ve ahí, el anconio. Ese es el anconio, el epicóndilo lateral hasta la cara posterior de la olecra. Los músculos de la cara anterior entonces del brazo. Bíceps, más superficial. Cabeza corta y cabeza larga. ¿Cómo distingo las dos cabezas? Pese a que este se ve más corta aquí en el modelo. Esa es la cabeza corta, la que es medial. La cabeza corta llega directo al proceso coracoides. Ahí está la inserción de cabeza corta, coracobraquial y pectoral menor. Ahí están los tres musculitos que se insertan en el proceso coracoides. Pectoral menor, coracobraquial, cabeza corta en bíceps. La cabeza larga pasa por el surco entre los tubérculos, tubérculo mayor y tubérculo menor. La cabeza larga pasa por acá, ahí está su vaina sinovial.
y pasa debajo de este ligamento que se llama ligamento transverso humeral, para insertarse arriba sobre la cavidad glenoidea, en el tubérculo supraglenoideo. Entonces, en definitiva acá, en la escápula, tubérculo supra, tubérculo infraglenoideo. Las dos cabezas largas del bíceps y la cabeza larga del tríceps. Uno arriba y otro abajo. El bíceps se inserta sobre y el tríceps se inserta abajo. Y ambas son las cabezas largas de los dos músculos, el bíceps y el tríceps. El bíceps arriba y el tríceps, cabeza larga abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Cabeza corta y cabeza larga, ¿cierto? Esa es la que llega sobre la cavidad glenoidea. Si sacan el bíceps, el músculo que aparece es el braquial. El músculo braquial se inserta en la cara anterior del húmero y se va a insertar distalmente en la tuberosidad de la ulna. Ese músculo se inserta en la tuberosidad del radio y esa es la tuberosidad de la ulna. Entonces, entre los dos tiran de los dos huesos del antebrazo para hacer la flexión del codo. Ese del radio y el braquial tira de la tuberosidad de la ulna. Y el coracobraquial, como está en una posición más bien medial al húmero, lo que hace es una aproximación del brazo y flexión también del hombro. Esos son los músculos del brazo. Músculos del antebrazo. Estos músculos hay que estudiarlos en base a los epicóndilos. Este es un epicóndilo medial y ese es el epicóndilo lateral. En el epicóndilo medial ustedes encuentran los músculos que van a la cara anterior del antebrazo. ¿Se fijan? En disposición se van diagonales hacia la cara anterior. Entonces estos músculos, como están por anterior, no pueden hacer extensión. Están por adelante, así que hacen flexión. O pronación. Esas son las posibilidades que o flexión o pronación. En cambio, los músculos que están en el epicóndilo lateral, como se van hacia la cara posterior, extienden o supinan el antebrazo. Entonces, ¿cuáles son los músculos que se ven acá? En orden. El primero que está puesto acá, el pronador redondo. ¿Por qué prona? Porque va del epicóndilo medial al radio. Entonces, si lo viésemos aquí en la versión hueso, este es el epicóndilo medial, más prominente que el lateral. El epicóndilo medial, porque además está el meñique aquí y el pulgar está hacia afuera. El epicóndilo medial y el músculo sale hacia el radio. Entonces, como sale así diagonal, al contraerse toma el radio y lo va a rotar sobre su eje. Y va a hacer la pronación. Hace la pronación rotando el radio. Entonces el pronador, el primer pronador que se ve aquí, pronador redondo. El segundo músculo se llama flexor radial del carpo. Ese llega a la base del segundo metacarpiano. Flexor radial, palmar largo, que yo les dije que se veía aquí sobre el retinar por lo general, el tendón, palmar largo, y el último es el flexor ulnar. Esos cuatro entonces primero son los superficiales de la cara anterior. Pronador redondo, flexor radial, el flexor ulnar en el otro extremo, y al medio el palmar largo, el que está encimita. Entonces, el que está abajo son cuatro tendones del flexor superficial de los dedos. Este es el flexor superficial que está cortado. Fijan entonces que hay dos capas de músculo. Pronador redondo, flexor radial, palmar largo, allá quedó el flexor ulnar. Y abajo de estos tres músculos, el flexor superficial de los dedos. Entonces acá está el flexor superficial para estos cuatro dedos. Y ahí está el flexor profundo, para los mismos cuatro dedos. Entonces, este es superficial. Pase. Superficial, profundo. Entonces, de todos los músculos que son de la cara anterior, estos se insertan en el epicóndilo medial. Pero los profundos que se ven acá, aquí está cortado el músculo superficial, ¿cierto? El flexor superficial. Los profundos, que son el flexor de los dedos, ahí se ven cuatro tendones, así que lo sacan por eso por último. Cuatro tendones, flexor profundo de los dedos, y el flexor largo del pulgar, más ese que se ve aquí. ¿Cuál sería ese? Las fibras están atravesadas, por debajo de estos tendones. Ese es el pronador cuadrado, como una muñequera. Entonces, flexor profundo, flexor largo del pulgar, hacia acá, y el pronador cuadrado son los únicos tres que no se insertan en el epicóndilo medial. Todo esto sí lo hacen, son epicondilos mediales como tal. Pero flexor profundo, flexor largo y pronador cuadrado, ninguno de los tres se inserta en el epicóndilo medial. ¿Ya? Esos son todos los del epicóndilo medial. Y esos son los flexopronadores, no hay más. Lo que pasa es que cuando uno empieza a estudiarlo, hay tantos detalles en los libros de repente que marea. Ya, veamos los epicóndilos laterales. Entonces, cuando se abusa de estos músculos, cuando se inflama aquí el epicóndilo medial, la inserción muscular. Entonces hablan del síndrome del Colfister, que se llama, por el abuso de la musculatura flexopronadora. Del tenista. El tenista son los epicondilos laterales, son la musculatura extensora. Entonces acá
Epicóndilo lateral, ¿cómo se llama? Desde el epicóndilo hacia arriba, esa cresta ósea. Se llama, este es el epicóndilo lateral y esa es la cresta que se llama supraepicondilio lateral. Entonces, ¿qué hago la diferencia? Que si ven bien este músculo, no parte en el epicóndilo lateral, sino que parte bien arriba. Entonces, ese está inserto aquí, en la cresta supraepicondiliar. El primero que sale acá, que es el braquio radial, la inserción proximal a los libros va a decir cresta supraepicondilia lateral. Y como se llama braquio radial, no llega al carpo ni a la mano, llega al radio, al estiloide del radio. Este es el proceso estiloide del radio, la punta. Entonces va de aquí, de la cresta, a la punta, el proceso estiloide. Entonces, como es un músculo que está por lateral, difícilmente va a hacer abducción, porque en el codo no podemos hacer abducción. Esto es así, ¿cierto? Entonces, como el músculo está aquí, por el lado del codo, no va a hacer abducción. ¿Qué es lo que va a esperar el músculo? Que otros musculitos hagan eso, un poco de pronación para hacer una flexión del codo. Porque de esa manera, al colocar el radio hacia arriba, el músculo queda para hacer flexión. Entonces va a hacer eso, va a esperar que el radio esté hacia arriba, para hacer la flexión del codo. Y si hay una pronación completa, el radio como va a estar al otro lado, este músculo lo supina. Así que el braquio radial, que es ese, o hace flexión del codo en esta posición, o cuando está en pronación supina el antebrazo, devuelve el radio a su posición. Braquio radial, extensor radial largo y extensor radial corto. Fíjense qué pasa con los dos tendones. Esos dos aparecen ahí, los dos que aparecen acá. Con ese punto. Extensor radial largo y extensor radial corto. Entonces ahí está, extensor largo y extensor corto. Pasan por Son debajo. los dos radiales, pasan por debajo de esos músculos que se dirigen al pulgar. Entonces los dos extensores radiales pasan por acá y llegan ahí. Va hacia el segundo y va hacia el tercer metacarpiano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Extensión de la muñeca. Entonces, cuando uno los va a probar a los pacientes, les pide a los pacientes que hagan esto. Y uno coloca resistencia aquí en la cabeza de los dos metacarpianos de inserción, segundo y tercero. Y aparecen ahí los tendones, esos son los tendones del extensor radial. Esos dos chiquititos, ¿ya? Entonces, extensor radial largo, corto, y el que aparece aquí, ¿cuál sería? Fíjense que aquí se divide en 4 tendones. ¿Cuál sería ese? El extensor de los dedos, y acá no hay superficial y profundo, solo hay uno de los dedos, uno de esos 4. Acá por el lado flexor teníamos superficial y profundo, pero acá el extensor de los dedos. Entonces partimos acá, braquio radial, después seguimos con dos extensores radiales, que tenemos el dedo radial, seguimos con el extensor de los dedos, extensor ulnar. ¿Se fijan? Siempre vamos de radial hacia ulnar. Extensor de los dedos, ese extensor ulnar del carpo. Y si seguimos dando vueltas, llegamos al lado flexor. Entonces este vuelve a ser el flexor ulnar del carpo. Braquio radial, extensor radial largo y corto, extensor de los dedos, extensor ulnar. ¿Ok? Entonces sacamos los superficiales. ¿Qué nos quedan? Músculos profundos. Eso, si ustedes lo ven bien, se dirigen al pulgar. Entonces el primero que aparece acá es el abductor largo del pulgar, extensor corto que llega a la primera falange y extensor largo que llega a la última falange. Entonces, como el pulgar tiene 3 huesos, tiene un músculo inserto en el primer hueso, el primer metacarpiano, y se llama abductor largo del pulgar. Uno inserto en la primera falange, extensor corto, y uno inserto en la última, el extensor largo, que permite hacer eso. Abductor largo, extensor corto, extensor largo. 3 musculitos que se dirigen al pulgar, propios del pulgar. Entonces el pulgar tiene sus propios extensores, corto y largo. El índice también tiene su propio extensor, que se ve aquí. Ese es el extensor del índice. Y el meñique también tiene su propio extensor. Entonces, ¿cuáles son los dedos que tienen su propio extensor? Pulgar, con 2 extensores, corto y largo. El extensor del índice y el extensor del meñique. ¿Ya? Por eso es más fácil. Y el último que falta aquí mencionar es el. Entonces estos son del pulgar, del índice y del meñique. Y lo único que falta aquí, profundo en la región posterior, supinador. Está envuelto en el radio. Si ustedes hacen pronación del radio, ese músculo queda más elongado. Entonces al contraerse, se rebota el radio. El músculo supinador. Ese es parte de. Ese, pronador redondo. Fíjense en opuesto. El supinador tira devolviendo el radio, el pronador agarra el radio y lo rota. Entonces, por eso las direcciones son opuestas.
Tronador redondo, supinamos. ¿Listo? Ahora traten de repasarlo porque no se lo